favor, abran sus Biblias en la carta a los Filipenses capítulo 2. Para quienes están visitándonos hoy, les contamos que estamos adelantando una serie en esta carta titulada Ciudadanos del Cielo, y hoy nos corresponde, o hemos llegado a la sección que va desde el verso número 12 hasta el 18 del capítulo número 2. Filipenses capítulo 2, verso 12 al 18. Leemos la palabra del Señor así. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes les ruego, regocíjense de la misma manera y compartan su gozo conmigo. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que nos ayudes cuando leemos esta exhortación que hace el apóstol Pablo, guiado por ti a tu iglesia. Cuánto nosotros necesitamos ser corregidos, confrontados, animados, impulsados por tu palabra. Permítenos ser sensibles y tener corazones abiertos para recibir tu mensaje. Te pedimos, Señor, que nos guíes y que tú bendigas, Padre, esta exposición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras yo leía esta porción de la Escritura y preparaba esta enseñanza, pues me vino a la mente pensar que con qué facilidad nosotros llegamos a ser ciudadanos del cielo, como se nos llama en esta epístola, pero ciudadanos del cielo pasivos. Y muchas veces ese pensamiento nos viene a la mente porque con esta verdad maravillosa de que la salvación nos ha sido ganada por Cristo en favor nuestro, a veces llegamos a pensar y considerar que nada se nos demanda. Es decir, ya no hay más que hacer. Y yo pensé en esta palabrita pasividad o pasivos, como contrario un poco a esta palabra que usa el apóstol Pablo aquí en el verso número 12, cuando dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Y por eso pues el título de esta exposición es Ocúpate en tu salvación. Pero esta palabrita de pasividad, no sé si la conoces, quizá a veces la usamos, pero pasividad, esta palabra yo me puse a investigar un poquito pues qué significa o cuáles son algunos sinónimos, y se dice de ella que puede ser apatía, puede representarnos apatía, indiferencia, por ejemplo, descuido ante una responsabilidad, estar sin interés o permanecer sin iniciativa. Eso es lo que se entiende por esta palabrita pasividad. Ahora, yo creo que en este pasaje lo que Pablo hace es justamente alertarnos y ayudarnos a enfrentar esta frecuente inclinación que hay en nosotros de ser pasivos, es decir, como a veces descuidados. Así que esta exhortación o este llamado de Pablo es un llamado a la acción, como estábamos leyendo en Primera de Pedro, es poner las manos en acción, pero que esa acción es solamente posible por la obra de Dios en nosotros cuando Él nos hace ciudadanos del cielo. Ya vamos a explicar un poco más y desglosar esa idea. Pero yo quiero invitarlos a que podamos abordar este pasaje bíblico a la luz de tres preguntas o respondiendo tres preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué se nos hace esta instrucción? ¿Por qué Pablo hace esta instrucción a la iglesia? La segunda pregunta
que queremos abordar es cómo vivimos esa instrucción. Para en último lugar, entonces, responder cuál es el resultado de obedecer esta instrucción. Así que, en primer lugar, pensemos un poco, ¿por qué es que Pablo nos hace esta instrucción de ocúpense en su salvación? Bueno, ustedes van a ver aquí, verso 12, que Pablo inicia con esta frasecita, así que en otras traducciones es por tanto. Y lo que Pablo está haciendo ahí sencillamente es conectar lo que él viene diciendo con lo que va a seguir diciendo a continuación. Básicamente es que cuando Pablo nos ha hablado acerca de la humillación de Cristo, que es el modelo para nosotros de vida, pero también la exaltación de Cristo, que es la garantía también para nuestra vida, Pablo nos dice, entonces ahora ustedes, o con base en esto, amados míos, obedezcan. Y noten lo siguiente, Pablo dice, no obedezcan no solamente mientras yo estoy presente con ustedes, sino que también en mi ausencia, o más aún en mi ausencia. Y es muy interesante porque Pablo no ha sido hace tan corto tiempo que Pablo menciona lo mismo. Miren el versículo 27 del capítulo 1. Pablo dice, solamente compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Noten ahí una vez más esta idea de Pablo, de que no interesa si yo estoy con ustedes o si no estoy con ustedes. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, a ustedes no los debe impulsar mi presencia, sino que ustedes deben tener iniciativa por lo que Dios está haciendo en ustedes. Y esto nos habla mucho de qué nos motiva a nosotros a vivir para el Señor. Porque muchas veces puede ser el estar con alguien. Y ahí nos preguntamos entonces, ¿cómo es nuestra vida cuando estamos, por ejemplo, en el secreto o donde nadie nos está viendo? Porque Pablo dice esta idea, no esperen a que yo esté con ustedes, tengan la iniciativa en sí mismos de vivir para el Señor. Y aquí es donde viene esta instrucción, ocúpense entonces en su salvación con temor y temblor. Pero definamos un poco qué es esto de ocuparse de la salvación. Pues bien, tenemos que primero decir lo que no es. Y Pablo no está mencionando aquí este de ocúpense en su salvación para decirnos que tú y yo nos ganamos la salvación. Porque si ustedes se dan cuenta, Pablo ¿a quién está escribiendo? A sus hermanos. Pablo ya ha dado evidencia de quiénes son ellos. De hecho, las palabras que Pablo usa, amados míos, y el capítulo 1 y lo que ha hablado en el capítulo 2 hasta el momento, dan muestra de que para Pablo estos no son unos inconversos. Ellos son la iglesia del Señor. Ellos son sus hermanos. Por tanto, cuando Pablo dice ocúpense de su salvación, no está hablando de ganársela, pero tampoco está hablando Pablo de mejorar la salvación, como si estuviese defectuosa, ¿cierto? Y requiriera algunos ajustes de parte de nosotros. Pablo no está hablando de eso, no está diciendo mejoren su salvación, ni tampoco perseveren o más bien preserven su salvación, como quien se le puede enredar o confundir en el camino. Más bien Pablo está diciendo es que nosotros en nuestra salvación somos llamados a entenderla y a poner en práctica su significado. O podríamos decir que más bien Pablo está hablando aquí de llevar la salvación a su fin. Es decir, ¿cuál es la evidencia de la salvación? Eso es lo que Pablo está diciendo. Aquí es donde él nos coloca, porque cuando hablamos de la salvación, en un sentido, estamos hablando de que la salvación ha sido ganada por el Señor. Y en esa ganancia del Señor, tú y yo no hacemos nada. Es decir, Él nos la entrega, nos la otorga por su gracia y por su misericordia, como hemos visto también o hemos leído en la carta a los Efesios. Pero también tenemos que decir que en un sentido esta salvación se está completando. Es decir, Dios está haciendo una obra en nosotros, nos está edificando. Él ya nos salvó, pero pudiésemos decir que también nos está salvando continuamente. ¿Y de qué nos está salvando? Ya nos ha salvado de la muerte, nos ha salvado de la condenación eterna, pero también nos está salvando continuamente de nuestra naturaleza caída, de lo que somos nosotros, de la realidad que tenemos en nuestra vida de pecado y de maldad. Es decir,
que esta salvación que ya ha sido entregada, a su vez se está llevando a cabo en nosotros. Y a este proceso en la Escritura se le llama santificación, que es una palabra que hemos mencionado varias veces, pero que nos hace bien recordar, y para quienes no saber, que esta palabra de santificación es lo que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros para cumplir su obra de moldearnos a la imagen de Cristo. Pero ahora, lo interesante en esta palabrita de santificación es que Dios ha decidido en su soberanía permitir que nosotros participemos en nuestra santificación. Es decir, en nuestra obra de salvación en la que el Señor nos ha llamado de muerte a vida, en la obra en la del Señor en la que Él nos ha sacado de las tinieblas siendo enemigos de Dios y nos ha puesto ahora en el reino de luz siendo sus hijos amados, en eso tú y yo no tenemos participación. Es un acto soberano de Dios, de su gracia, de su bondad y de su amor. Pero en esto de ser santificados y de ser lo que el Señor quiere que seamos cada día más, en eso el Señor nos ha llamado o nos ha dado esta instrucción de ser participantes. Por eso la palabra aquí, ocúpense, que en otras versiones es esfuércense. Hagan una labor. Esto no es como algo que sucede de manera mágica. No es un resultado de una oración o resultado simplemente de un momento especial, sino que más bien tiene que ver con cómo el Señor está trabajando en nosotros. Por eso la palabra ocúpense es una palabra que conlleva una acción continua. Pudiésemos decir que Pablo está diciendo, ocúpense continuamente en su salvación. Tú y yo no nos ocupamos de la salvación solamente un día en particular, sino todo el tiempo de nuestra vida. Es una acción continua, es un día a la vez. Cada día tú y yo abrazamos la salvación. Cada día tú y yo experimentamos el poder de esa salvación en medio de nosotros. Como nuestra ampliación, ¿verdad? Que no sé si ustedes notaron hoy que hay algo diferente en esta sede. ¿Se dieron cuenta o no? Como cuando uno llenaba esos libritos, ¿verdad? De encuentre aquí, ¿dónde está la diferencia? Pero a ver, ¿qué de diferente hay? A ver, ¿qué ven ustedes? La ampliación de la tarima, ¿verdad? Entonces miren ustedes ahí, gracias al Señor, ya se está ampliando la tarima. Eso beneficia mucho a nuestros hermanos sordos que los tenemos en el primer servicio y la intérprete pues está más cómoda ahí y es como emocionante, ¿no les parece? Que uno viene cada domingo y como que alguna cosita va pasando, es como, eso genera mucha emoción, pero también genera ánimo, ¿verdad? Y esto es cuando hablamos de la santificación, ¿verdad? Que el Señor está haciendo algo en nosotros permanentemente y eso emociona nuestra vida, pero también trae ánimo para nosotros saber lo que Él está haciendo. Ahora, déjenme apreciar muy bien la base de esta instrucción. Ya entendiendo un poco qué es ocuparse de la salvación, déjenme hablarles de cuál es la base para este mandato. Y ustedes pueden ver en el verso 13, por favor, verso 13, está este verso que seguramente no lo conocemos y lo sabemos de memoria, pero dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención o por su buena voluntad, como traduce la Reina Valera. Ahora, la base de tal demanda que nos hace el Señor radica en lo siguiente, hermanos. Radica en que Dios hace en nosotros y por medio de nosotros su obra. Aquí es donde se nos da esta razón del apóstol Pablo y se nos señala un elemento sumamente importante para nuestra comprensión. Cuando tú y yo hablamos de esfuerzo, cuando tú y yo hablamos de trabajar para el Señor, de servirle al Señor, cuando tú y yo hablamos de mandamientos, de obediencia, nosotros hablamos de todas esas cosas, pero todo eso es posible por una sola razón, porque Dios hace posible por medio de su obra en nosotros que tú y yo respondamos a esos llamados. Aquí es donde está la gran esperanza para nosotros. Porque si dependiera de nuestra vida, fuera fracaso total. Pero aquí está la esperanza, que Dios dice, yo estoy trabajando
en ustedes. Así que si tú eres cristiano o eres una persona cristiana, una mujer cristiana, un hombre cristiano, Dios mismo está viviendo dentro de ti hoy por medio de su Espíritu Santo. Dios te ha dado y te está dando nuevos deseos para Él. Dios ha puesto en tu corazón nada más y nada menos que al mismo Espíritu Santo, ejerciendo su poder en nosotros para que tú y yo podamos vivir de tal manera que agradamos a Él en todo. Eso es. Ahora permíteme ilustrar esta verdad. 2 ilustraciones, una tomada de la Escritura, una más de nuestra cotidianidad. Pero en Juan 5, ustedes recordarán de pronto esta historia del paralítico. ¿Se acuerdan la historia en que le traen a Jesús un paralítico? En esa historia fascinante, cuando traen al hombre, pues lo ponen ahí en la mitad a Jesús con muchos de los milagros. Lo ponen ahí y es evidente que el hombre no puede moverse, está recostado en una camilla. Y entonces de Jesús escuchan las siguientes palabras: levántate, toma tu camilla o tu lecho y anda. Ahora pensemos por un momento en la situación que está pasando ahí. Imagínense que tú eres un espectador o que tú estás ese día en esa casa. Yo creo que el primer pensamiento que se nos vendría a la mente es: ¿cómo es posible que Jesús le pida esto a esta persona? A ver, no puede pararse. Toda su vida ha estado tendido en esa cama. Es más, llegó aquí porque otros lo trajeron. La pregunta es: ¿cómo es que Jesús le pide a este hombre que se levante y ande? Sin embargo, es la instrucción que Jesús le da. Ahora, ¿qué pasa cuando Jesús le da la instrucción a este paralítico? ¿Recuerdan ustedes qué sucede? Dice la palabra que este hombre se levantó, tomó su camilla y anduvo. Gracias. Siempre es bueno tener hermanos que le ayudan a una predicación, ¿cierto? Pero miren ustedes, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuando Jesús da esta instrucción para que este hombre pueda levantarse y caminar. Lo que tuvo que pasar ahí, ¿saben qué es? Que antes de que este hombre obedeciese esa instrucción, Jesús había operado en él sanidad. Es decir, Jesús había hecho un milagro de sanidad, de tal manera que cuando Jesús le dice: levántate, toma tu lecho y anda, él lo puede hacer. Él está facultado para hacerlo. ¿Me entienden el punto que quiero llegar? Lo que nos dice la Escritura es que Dios produce en nosotros ese querer, ese hacer por su buena voluntad. Tú y yo respondemos y podemos responder a su instrucción, a su llamado, porque Él primeramente ha obrado en nuestro corazón. En Romanos capítulo 6, verso 22, quisiera leerles este verso. El apóstol Pablo dice lo siguiente, Romanos 6, 22, dice: pero ahora, y noten esto, habiendo sido libertados del pecado. Mira, por favor, con atención. Pablo no está diciendo: ahora que ustedes se han librado del pecado. No. Él está diciendo: ahora que ustedes han sido libertados. Es decir, alguien operó esa libertad en ustedes. Y han sido hechos siervos de Dios. Otra vez, alguien, este es Dios que los ha hecho siervos. Entonces, dice Pablo, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Pueden darse cuenta de eso? Ahora déjenme dar otra ilustración un poco más de nuestra cotidianidad. Pensemos en un padre de familia que paga la universidad de su hijo. ¿Cómo se paga la universidad? Mayormente, no en todos los casos, pero mayormente en nuestro país, Colombia, ¿cómo paga un padre de familia la universidad de sus hijos? Con el ICETEX, por ahí dijeron el primer servicio. Pero la verdad es que se paga con sacrificio. Pero supongamos que este padre de familia trabajó esforzadamente toda su vida para cuando su hijo salía del colegio decirle: tu carrera está paga 100%. Y eso le ha significado a ese padre trasnochos, trabajar días festivos, una cantidad de cosas.
hasta le ha costado la salud, pero le dice, aquí está. Pero también le dice a su hijo, no solamente tienes paga la carrera, los años, sino que además durante todo ese tiempo, hasta que tú llegues a la meta, tú vas a tener la comida, el vestido, los libros que te pidan, los materiales que te pidan, el transporte, el techo, todo lo vas a tener. Nada te va a faltar. Qué maravilla de padre, ¿cierto? Pero además, como su padre sabe que su hijo es como en el estudio medio, entonces su padre, vamos a suponer, porque es un caso hipotético, que su padre es experto en la materia que su hijo va a estudiar. Entonces le dice a su hijo, pero además, hijo, yo voy a estar contigo todos los días de esa carrera. Y te voy a explicar lo que no entiendas. Y voy a estar contigo, sentarme, enseñarte, ir a la universidad si es necesario, ayudarte a exponer. Si tengo que hacer el examen contigo, hago el examen contigo. Qué calidad de padre, ¿cierto? Ahora imagínense ustedes ese escenario hipotético. Por supuesto, las ilustraciones muchas veces son limitadas. Pero aquí está este escenario donde el padre le entrega todo a su hijo, asegurando que este hijo pueda llegar a la cumbre de esa meta que es terminar su carrera. Lo que Dios hace con nosotros, hermanos, es proveernos todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida que le agrade a Él. No hay nada que Dios nos pida hacer que Él no nos haya facultado previamente para hacerlo. Nada. Este es nuestro Dios. Por eso Juan 15 dice, el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí, pueden llevar fruto. ¿Se dan cuenta? Este es a lo que el Señor nos llama. Así que aquí está esta instrucción y por qué se nos pide esta instrucción. Segunda pregunta que queremos resolver esta mañana es, entonces, habiendo clarificado esto anterior que hemos dicho hasta ahora, entonces, ¿cómo vivimos esta instrucción? ¿Cómo la vivimos? Bien, verso 14 en adelante. Pablo dice, hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. Ahora, nota aquí lo siguiente. Pablo aquí una vez más trae el concepto de la comunidad, lo que el pastor Efraín nos comentaba en la oración pastoral. Esta idea de iglesia, Pablo no está escribiendo a una persona en particular, Pablo está escribiendo a una comunidad, a su iglesia. Y lo que Pablo está diciendo es que esta evidencia de salvación se vive en la comunidad, es decir, cuando tú y yo compartimos, caminamos con los hermanos en la fe, cómo nos comportamos, cómo vivimos con ellos. Y es muy interesante porque otra vez, es la segunda vez que Pablo vuelve y menciona ese tema. Hoy lo ha mencionado quizá unas 3 veces, pero miren por ejemplo en el verso 3 del capítulo 2. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Notan la preocupación y la inquietud de Pablo, junto con este versículo de hagan todas las cosas sin murmuraciones, sin discusiones. Pablo está pensando en la unidad de la iglesia. Él continúa esta idea de hace 8 días de que la iglesia tiene que manifestar la gloria del Señor en su unidad. Pero aquí estas palabritas de murmuración. ¿Saben qué significa murmuración? Quizá usted dice, yo no sé qué significa, pero sí la he practicado. La palabra murmuración, que también puede ser queja, pero esta palabra que, como ven por algunos diccionarios, dice que es como hablar en contra de alguien cuando ese alguien no está presente. O significa quejarse, que es seguramente la idea que tiene el apóstol Pablo en este texto, porque él está recordando un suceso del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y ustedes de pronto se acordarán en la historia cuando el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón, allá en el desierto. Y ellos vienen ante el Señor y el Señor les dice, no, ellos no se han quejado contra ustedes, ellos se han quejado contra mí. Su murmuración ha sido contra mí. Y ese día hubo una matanza, ¿verdad? Una plaga que vino y mató a muchos como consecuencia y como castigo de parte del Señor.
Pero eso fue lo que desató la ira, la murmuración, la queja. Y eso nos hace pensar, ¿verdad? Cómo nosotros vivimos esta realidad o esta inclinación a murmurar. Ahora, el peligro, ¿saben?, de este tipo de palabras o este tipo de pecados es que como no son pecados tan escandalosos como otra clase de pecados, corren el peligro o corremos el peligro de acostumbrarnos a ellos. Porque como son tan sutiles, se vuelven cotidianos en nosotros y llegamos a normalizarlos. Y el peligro está ahí, que ya ni nos percatamos. Por eso necesitamos la obra del Señor permanentemente iluminando, alumbrando nuestros corazones. Pero esta palabrita también de discusiones o contiendas. Imagínate lo que es una iglesia que tiene dentro de sí estas prácticas: murmuración y contienda. ¿Te imaginas cómo es la vida que se puede llevar en una iglesia, en una congregación donde hay ese tipo de cosas? Cuando estamos hablando mal del otro, cuando estamos generando discusión. Algunos dicen que estos son los principios de división de una iglesia, o que una iglesia arranca su división cuando se hacen presentes estas prácticas. Y es fácil caer en ellos. Pero esta instrucción del verso 14 nos da a entender, hermanos, que no es simplemente obedecer por cumplir. No es simplemente de hacer cosas por hacerlas. Pablo está diciendo, es que el corazón tiene que estar involucrado cuando tú y yo obedecemos al Señor. No es simplemente de cumplir con algo. La vida cristiana es la sumisión y es la obediencia sincera a Dios en todos sus mandamientos. Por eso, todas las cosas, hagan todas las cosas sin murmuración y sin discusiones. A veces nosotros nos quejamos, renegamos, y sí, quizá a veces cumplimos con cosas, pero hay en nuestro corazón esa resistencia a obedecer al Señor, ¿verdad? Como cuando hospedamos a alguien en la casa, y pues yo les hablo aquí desde este ser que es pecador, pero cuando viene la familia y uno sabe que se van a quedar ciertos días, uno empieza a pensar, sí, claro que vengan, ¿no? Bienvenidos. Y por dentro uno piensa, ay, ¿cuánto se me irá a subir el servicio de lado? ¿Qué vamos a comer? ¿Y dónde vamos a acostarnos todos? Y con estos calores por estos días. Y estamos quejándonos y el Señor nos dice, hagan todas las cosas para la gloria y la honra del Señor con corazones sinceros. Es esta unidad, hermanos, es esta forma de obediencia a los mandatos del Señor lo que hace que tú y yo resplandezcamos en este mundo. Y nota lo siguiente, Pablo no está dando aquí una instrucción de que resplandezcan. Pablo está asumiendo que tú y yo resplandecemos. Eso es muy importante. Porque lo que Pablo está dando por hecho aquí es que tú y yo somos hijos de Dios irreprensibles, sin tacha, y que es en medio de esta generación perversa y torcida que ¿qué pasa? Resplandecemos como luminarias, como luces, en otras versiones como las estrellas en el firmamento, ¿verdad? En otras palabras, pudiésemos decir que estamos llamados, o lo que Pablo está aquí queriendo decir es que tú y yo somos llamados a ser lo que somos. No tenemos que inventarnos nada. Es simplemente ser naturalmente lo que Dios te ha hecho ya, o en lo que Dios te está convirtiendo. Es el llamado del Señor. Piensa, por ejemplo, en una bombilla o una lámpara de estas. ¿Para qué fueron creadas? Para alumbrar, para dar luz, ¿verdad? Ahora, cuando tú vienes a un lugar como eso, está todo apagado y tú prendes el interruptor y se prende la bombilla, tú no estás pensando que eso es un milagro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque damos por hecho de que eso que está ahí fue creado para eso y que tiene las condiciones de la electricidad que llega hasta allá. Pues yo no puedo explicar eso porque no sé cómo es, pero simplemente uno sabe que eso está ahí y que funciona así. Así que no nos sorprendemos. Así que no debería ser como una idea extravagante para nosotros de ser luminares en el mundo.
Más bien debería ser la forma sencilla en la que Pablo está recordándonos, sean lo que ustedes son. Vivan conforme a ese evangelio que ustedes profesan tener. Den evidencia de que ustedes han sido salvados en lo más profundo de sus corazones. Así que, hermanos, lo más natural para nosotros es vivir de esta forma, brillando. ¿Cuántos de ustedes les gusta el cine? O seguramente ustedes han ido alguna vez a cine. Y hay una cosa particular en los cines, y es que todo es oscuro, ¿verdad? De hecho, si uno llega tarde a la película, hay que tener mucho cuidado porque tan oscuro que uno no ve ni por dónde está caminando, ¿cierto? Pero no sé si les ha pasado a ustedes que uno está en el cine y de pronto a alguien se le ocurre prender esto. ¿Qué sucede? Automáticamente es como si esto tan pequeño, ¿cierto?, tuviera la capacidad de robar la atención de muchos de los que están ahí. Y uno que está viendo ahí la película, entonces ya se desconcentra, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted prendió el celular porque está, no sé, haciendo algo y pasa ahí varios segundos sin apagarlo? ¿Qué sucede? ¿Ah? Le tiran crispetas gaseosas y todo. ¡Apaga ese celular! Miren, la profundidad y la oscuridad hace que un elemento tan pequeño como esto sea capaz de robar la atención. Lo que Pablo está haciendo aquí es mostrándonos que el escenario es tan oscuro de este mundo. Por eso él llama a esta generación torcida y perversa, una expresión que se ha usado en diferentes partes. Pero es tan oscuro el panorama que al estar nosotros en medio de eso y ser siquiera una luz pequeña es suficiente para llamar la atención de este mundo. Es suficiente para que tú y yo podamos mostrar el carácter de Cristo, para unos para salvación y otros para incomodidad. Y ese es el llamado que nos hace el Señor. Así que así debería ser con nosotros, queridos hermanos. Que esta unidad de la iglesia que vivimos como hermanos, pero también en nuestra forma de vida individualmente, en nuestra santificación, en medio de esta generación torcida y perversa, entonces tú y yo brillamos, alumbramos. Nosotros, hermanos, cumplimos esta gloriosa obra misionera, sosteniendo en alto, como dice Pablo, la palabra de vida, que es el evangelio de la salvación. No solamente tú y yo lo predicamos, sino que tú y yo vivimos el evangelio. Y que tantas veces hace más eco como vivimos y lo que hacemos, que lo mismo que llegamos a decir. Así que esta es la forma en como el apóstol Pablo nos llama a vivir esta instrucción. Y en último lugar, respondemos a esta preguntita: ¿cuál es el resultado de obedecer la instrucción? Y miren ustedes, por favor, final del verso 16, Pablo dice: a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Hermanos, nada trae más satisfacción a la vida que vivir para Dios. Yo no sé si tú has caminado muchos años en el Evangelio o ha sido poco tiempo, pero yo creo que tú estás de acuerdo conmigo y podríamos coincidir en que no hay nada más satisfactorio y nada trae más gozo que vivir para Dios, que vivir obedeciendo y cumpliendo su palabra. Y esto, hermanos, debería mover nuestra vida. El punto es este aquí. Pablo dice: ustedes son mi galardón. Es decir, Pablo dice: la santificación de ustedes, que ustedes evidencien en su vida esta salvación tan grande, ese es para Pablo su galardón. Pablo dice: esa es mi felicidad, ese es mi gozo, eso es lo que me alegra, Y Pablo dice incluso en el verso 17, y aunque yo sea derramado como ofrenda, porque Pablo ya está pensando en que lo van a sacrificar, de que él va a morir, Pablo dice: y aunque me lleven hasta eso último y yo sea derramado como ofrenda delante del Señor, dice, yo me regocijo. ¿Por qué? Porque para Pablo su galardón era ver en otros cómo el Señor estaba obrando. Y yo te quisiera preguntar hoy, ¿te trae gozo cuando tú ves la obra del Señor en medio de la iglesia? Porque debería traernos gozo, hermanos, cuando tú ves a otra persona caminando en la fe, cuando tú ves a tu hermano o a tu hermana en la fe creciendo
viviendo la victoria del Evangelio, luchando contra el pecado. Eso debería ser motivos de gran alegría, de gran gozo. Y eso también me hizo pensar en que los esfuerzos que tú y yo hacemos por otros, cuando tú escuchas, por ejemplo, un hermanito, que pasas tiempo para escucharlo, a veces hay que escuchar a unos más que a otros, ¿verdad? O cuando tú aconsejas personas, sacas el tiempo, dejas cosas en tu casa para aconsejar a un hermano que te llamó, o cuando tú vas a consolar a alguien porque ese está pasando momentos de dificultad, o tú sacas tiempo para animar a alguien en particular y estás contribuyendo así en la edificación de la iglesia. Hermanos, nada de eso que hacemos es perdido. Nada. Tú y yo tenemos esta gloriosa verdad, y es que el Señor recompensará. Y ¿sabes? Yo me puse a pensar en eso, porque cuando Pablo habla del gozo, yo me estaba pensando, para Pablo, ¿qué es lo que él espera como recompensa de tanto trabajo? Como él dice, no habré corrido en vano, ni habrá sido en vano mi trabajo. Pablo dice, en últimas, esa es mi recompensa. Verlos a ustedes crecer, vivir el Evangelio, vivir para el Señor. Eso es lo que a mí me maravilla, eso es lo que me satisface. Yo no quiero otra recompensa, esa es mi recompensa. Y yo me puse a pensar, ¿tú te imaginas cuando estemos en la presencia del Señor, viéndole al Señor cara a cara, pero también cuando comenzamos a encontrarnos con otros y tú puedas encontrarte con aquellos a quien Dios te permitió servirles, a quien Dios te permitió escucharlos, aconsejarlos? Hermanos, yo creo que esa es la maravilla del Evangelio. No nos llevaremos nada de esta tierra, pero cuando veamos a otros hermanos y nos encontremos en la gloria del Padre, esa será nuestra mayor dicha, estar con Él y estar con nuestros hermanos. Quiero concluir, hermanos, diciendo lo siguiente. Muchas cosas son hoy por hoy de gran urgencia, ¿verdad? Muchas cosas. De hecho, estamos pendientes permanentemente de otras cosas, de lo que viene. Seguramente ustedes están aquí sentados y ya están pensando en qué tienen que hacer cuando se acabe ese servicio. ¿No les ha pasado que uno acaba de desayunar y dice, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo? O acaba de almorzar y ya dice, ¿y el refrigerio qué será? Estamos siempre pensando y ocupados en nuestra mente, ocupados en una y otra cosa. Siempre hay urgencias de muchas cosas. Pero, hermanos, esta exhortación que nos hace el apóstol Pablo esta mañana, esta tarde, es la urgencia que tú y yo nos ocupemos de nuestra salvación. No hay otras cosas más urgentes en nuestra vida que ocuparnos de que la salvación del Señor crezca, se manifieste y se haga evidente cada día más en nuestras vidas. Y estas aplicaciones para poder salir de este lugar pensando en lo siguiente. Quizá tendríamos que pensar en esa palabrita que mencioné al comienzo de esta predicación, pasividad, pasividad. Y la pregunta sería, ¿será que tú y yo estamos viviendo vidas pasivas? Quizás estamos más como espectadores. Quizá tú y yo estamos simplemente esperando que el pecado desaparezca cualquier día como por arte de magia. O estamos esperando que la obediencia al Señor nos surja como por acto mágico. Tú y yo somos llamados a ocuparnos en la salvación, a poner manos a la acción, ser intencionales. Eso es porque Dios nos ha dado su soberanía, pero también nos ha puesto a participar con Él. Así que aquí está esto, Dios nos ha facultado, Dios nos ha dado las armas, Dios nos ha dado las herramientas, nos ha dado los utensilios necesarios. Y esto que Él nos pide hacer, entonces Él nos ha facultado para hacerlo. Necesitamos ser intencionales. Esto es un llamado urgente, hermanos. Miren, este no es un llamado para responder, bueno, mañana miraremos, la próxima semana tal vez, quizá el otro mes. Hermanos, este es un llamado urgente. Tú y yo necesitamos ocuparnos en nuestra salvación. Y en segundo lugar, quisiera animarlos en lo siguiente. Noten ustedes que esta carta que fue escrita a una iglesia es a una iglesia que participa de ella, ¿cierto?
estas murmuraciones y estas quejas o que habían entre ellos, Pablo no dice, miren, para solucionar ese problema, váyase cada uno para su casa y viva cada quien su fe en su casa y se acabó el problema. No, Pablo dice, lidien con eso, luchen con eso, porque para el Nuevo Testamento no hay manera, imagen ni escenario de un creyente fuera de su iglesia local. No es posible. Así que Pablo dice, esos problemas hay que tratarlos ¿dónde? Dentro de la iglesia. Y eso nos lleva una vez más a esta invitación, hermanos, de nuestros rebaños. Porque los rebaños es la vida de la iglesia en semana. Lo que muchas veces no podemos hacer aquí por razones de tiempo, lo hacemos en semana en casas. Y eso nos permite crecer en nuestras relaciones como hermanos en la fe. Y seguramente vamos a disfrutar de esos rebaños y a veces vamos a salir diciendo, ¿sí cómo miró el hermanito? No me saludó. Y esa comida estaba deliciosa. Y otros días, babe, ¿usted por qué le dio más que a mí? Luchamos y vivimos con la iglesia, en la iglesia. Así que, hermanos, la invitación es esta. Si tú no te has sumado a un rebaño todavía, hazlo, por favor. Quizás eso va a significar organizar nuestras agendas, mover algunas cosas, prepararnos, dejar de pronto de hacer algo para darle espacio a los rebaños. No escatimes esfuerzo en eso. Ese es el lugar que Dios usa para que tú y yo podamos crecer en nuestra santificación como hermanos en la fe.